Capítulo 81, It's All the Stars, Fault sintiendo el frío del viento nocturno, la suavidad de la chica en sus brazos y el rostro acercándose ante sus ojos. El ambiente ya estaba perfectamente creado. Saula no se aferró a Subaru con ansiedad como antes. En cambio, se acercó lentamente a él. Sus pestañas temblaron levemente al bajar, como alas de mariposa rozando la superficie del agua. Observar detenidamente su delicado rostro solo hacía que su belleza pareciera aún más extraordinaria. Sus respiraciones se entrelazaban a una distancia extremadamente corta. El aire cálido y el viento nocturno rozaban sus mejillas al mismo tiempo, e incluso el aire parecía volverse denso. Esta situación, esta condición, y sus labios acercándose gradualmente, como cerezas maduras, lentamente a Subaru. Si él no oponía resistencia alguna, entonces esta vez, seguramente ella conseguiría lo que quería. Maestro, Saula llamó a Subaru con dulzura, deseando dar con éxito sus primeros pasos en aquella noche perfecta iluminada por la luna. Pero esa frase también despertó a Subaru. Lo siento. Como era de esperar, sigo sin poder. Él quería aceptar ese amor. Ese amor era tan intenso. Quería besar esos labios. Seguramente serían increíblemente dulces. Quería acariciar su rostro, aspirar con avidez su fragancia e incluso expresarle sus propios sentimientos de la misma manera. Pero no pudo hacerlo. Él no haría algo así sin ningún pudor. Natsuki Subaru no lo haría en absoluto en ese momento. Así que, aunque el ambiente había llegado a ese punto, aunque la chica estaba haciendo todo lo posible por ser cuidadosa, confesando lentamente su amor, Subaru seguía sin poder aceptarlo sin más. Porque si lo aceptaba. El niño giró la cabeza hacia un lado, utilizando sus gestos para expresar su negativa. Los ojos de Saula se cubrieron de lágrimas. Aunque ya había previsto este resultado cuando se abalanzó sobre él, eso no significaba que fuera tan fuerte como aparentaba. Está bien, maestro. Si hoy no funciona, todavía queda mañana. Si mañana no funciona, todavía queda pasado mañana. Seguiré insistiendo, maestro, hasta que me acepte. Lo siento. Subaru siguió disculpándose. Sabía que había destrozado el amor que la chica le había ofrecido con todas sus fuerzas. Decir que sus acciones eran las de un canalla no sería exagerado. Pero comparado con convertirse en un canalla, le importaba aún menos aprovecharse de Saula. Una ráfaga de viento bastante fuerte azotó el tejado, haciendo que tanto sus cuellos como sus cabellos ondearan sin cesar. Casualmente, también calmó los corazones inquietos de ambos. Saula soltó a Subaru y sonrió con una risita, como si nada de lo que acababa de suceder hubiera ocurrido. ¿Te duele?, preguntó Subaru con voz baja. ¿Qué quiere decir, maestro? Tu corazón. ¿Te duele? Él había rechazado sus sinceros sentimientos. Aunque ella siguiera sonriendo, aunque siguiera diciendo que todo estaba bien. Claro que duele. El amo es tan tonto. De verdad que no sé quién más aparte de mí podría querer a un amo tan problemático. Saula sonrió, respondiendo a la pregunta con esa sonrisa. Pero no hay nada que hacer. Ser cruel es el estilo habitual del maestro, después de todo. Saula, Subaru volvió la cabeza hacia Saula. Al oír que la llamaba, la expresión de Saula se iluminó y respondió con alegría. ¿Qué ocurre, maestro? ¿Quiere consolar a su linda discípula? Si solo es un beso de confesión, puedo fingir que todo lo que acaba de suceder nunca pasó. ¿El que te gusta es Flugel o es Natsuki Subaru?, preguntó Subaru con absoluta seriedad. Para Subaru, la respuesta a esta pregunta era más importante que cualquier otra cosa. Saula mostró una expresión de desconcierto. Entonces, sin pensarlo dos veces, dijo, el amo está haciendo esto otra vez. Ya sea Flugel o Natsuki Subaru. El amo es el amo. Algo así no importa. Amo a la persona que quiero amar, y la amo como quiero. Y si esa persona también me ama, sería maravilloso. La chica lo expresó exactamente como lo sentía. El niño mostró una expresión de incredulidad. ¿Eres un idiota? ¿De verdad lo que dije fue tan extraño?
Maestro, ¿por qué pone esa cara? Saula inclinó la cabeza, sin tener ninguna duda sobre lo que acababa de decir, como si sus palabras fueran simplemente naturales. Tras escuchar la respuesta de la chica, completamente blanca, Subaru sonrió. No pudo evitar reírse a carcajadas. Ah. Maestro, ¿no está enojado? ¿Dije algo raro? No me va a tratar como basura inflamable los lunes, miércoles y viernes y tirarme a la basura, ¿verdad? Por favor, no haga eso. Saula no comprendía la situación. No era tan inteligente como Subaru, ni tampoco sabía interpretar el estado de ánimo. En realidad, entendía aún menos lo que su maestro estaba pensando. ¿De verdad que sí? ¿De verdad que sí? No, no es nada. No estoy enfadado. Solo estoy un poco aturdido, tan aturdido que ni siquiera puedo hablar. Sabes, este era claramente un problema difícil que me preocupaba desde hacía mucho tiempo. Entonces, ¿cómo pudiste darme el antídoto con una sola frase? Subaru suspiró y miró a la chica con una mirada sumamente compleja. ¿Eh? ¿Le causé problemas al amo? No hables. Subaru abrazó a Saula con fuerza de nuevo. Maestro, le dije, no hables. No quiero arrepentirme de mi decisión, punto. El chico abrazó a la chica. Era una apacible noche de verano. Las estrellas parpadeaban en el cielo, y la luna seguía brillando con la misma generosidad de siempre, creando un ambiente mágico para ambos. Sintió el calor del cuerpo de la chica, su tenue fragancia e incluso su propia existencia. Entonces, esta vez, fue su turno. Se acercó suavemente a la mejilla de la niña. La chica, que siempre había sido tan proactiva, cuando llegó el momento, cerró los ojos nerviosamente. No me malinterpretes. Esto es un regalo de vuelta. No quiero que me llames insensible. El chico, avergonzado, rozó suavemente la mejilla de la chica con los labios. Fue un instante, un beso sumamente contenido. No se detuvo mucho tiempo. Solo dejó en su piel una fugaz calidez con un ligero aroma a leche. Bien, ya está. Tu corazón debería sentirse un poco mejor ahora. Subaru soltó a Saula e inmediatamente se incorporó, desviando la mirada hacia otro lado. No quería que ella viera su rostro, que en ese momento estaba rojo como un tomate. Maestro, ¿de verdad me ama?, gritó Saula sorprendida tras quedarse paralizada por un instante. Aparte de eso, ¿no podrías al menos tener algún otro propósito en la vida? Idiota. Tómatelo con un poco de seriedad en un momento como este. Hablo en serio. No estoy bromeando. Porque ser amado por mi maestro es el sentido de mi existencia. Es mi mayor anhelo. Subaru guardó silencio. Alzó la cabeza y miró hacia el cielo estrellado, con la esperanza de obtener una respuesta de las estrellas. Pero las estrellas no podían hablar. El cielo estrellado, desconocido para él, era completamente diferente al de la Tierra, y no pudo obtener ninguna respuesta de las estrellas. Todo fue culpa de las estrellas. Subaru recuperó el ánimo y se puso de pie. Vámonos. Me estoy congelando. Ahora mismo, lo único que quiero es volver y dormir en esa cama tan increíblemente cómoda. ¿No puedes dormir bien en la igualmente ridículamente cómoda Saula? Rechazado. Me han rechazado otra vez. Subaru sonrió radiante, y la pesadez en su corazón desapareció por completo. Luego se giró y agitó la mano. Si no vienes, me iré sola. ¿Por qué? Espérame, maestro. Nota del autor original, el nudo en su corazón puede considerarse más que medio desatado. Pero aún le falta un paso para cruzar la puerta por completo. Eso se verá más adelante en la trama. Capítulo 82, Side Story, Starting Rastan from 02 Ubicación, la sala de estar de la residencia independiente de la familia Astrea. Reparto, Natsuki Subaru, Saula, Reinhard, Julius, Wilhelm y varios invitados especiales. Bienvenidos al segundo episodio de Tiempo de Descanso desde cero. Buenas noches a todos.
El elegante caballero pelirrojo fue el primero en mirar hacia afuera y saludar al público. Me llamo Reynard Van Astrea. Por favor, trátenme con amabilidad. Está claro que es la primera vez que participas en este programa, y ya estás saludando a los lectores más allá de la pantalla. Como era de esperar del caballero entre caballeros. Te has acostumbrado demasiado rápido, dijo Subaru inmediatamente después de ver esto. Pero no se equivoquen. Aunque se trate de una historia secundaria, sigo siendo el protagonista, Reynard. Reynard asintió. Es gracias a que se activó mi protección divina de ceder el rol de protagonista que Subaru pudo convertirse en el protagonista de este segmento. No añadas al azar una protección divina que obviamente no existe. El tema de discusión de hoy es el hecho de que el maestro finalmente aceptó mi amor, gritó Saula, incapaz de esperar. Eso fue solo un regalo de vuelta. Un regalo de vuelta. Todavía no he dicho esas 3 palabras, de acuerdo, respondió Subaru de mal humor. Rechazar la invitación con una disculpa en lugar de confesarle tus sentimientos a la dama en esa situación. Subaru, ese comportamiento no parece propio de un caballero elegante, comentó Julius. No quiero que me juzgue así alguien que ni siquiera tiene novia. Además, no soy un caballero, ¿verdad? Entonces, este es el lugar para discutir cómo someter a la ballena blanca y a los arzobispos del pecado, preguntó Wilhelm finalmente, uniéndose a la conversación. Es hora de descansar. No tienes que estar pensando en la trama principal todo el tiempo. Tómate un respiro de vez en cuando, dijo Subaru. En efecto. Subaru es quien más necesita descansar. Lo siento mucho por el bucle anterior. No esperaba que la orden de caballeros emitiera tal orden, Julius suspiró. Sin embargo, Saula-san fue realmente autoritaria. Me dolió solo de verlo. Un caballero que mata gente sin hacer preguntas no tiene derecho a decir eso. Subaru lo reprendió en nombre de Saula. Por mi parte, me parecieron geniales las últimas palabras de Subaru, dijo Reynard. En efecto. Aun sabiendo que podías regresar de la muerte, tuviste el valor de clavarte una espada en el corazón y quitarte la vida, todo por salvar a tu amigo. La determinación de Subaru es más que suficiente para considerarlo un caballero, dijo Julius asintiendo. ¿En serio? Jaja, cuando ustedes dos lo dicen así, me da un poco de vergüenza. Subaru se rascó la mejilla tímidamente. Emitir una orden de arresto simplemente porque propuso una estrategia de subyugación e información sobre el culto de la bruja. Eso no se parece al estilo de la Orden de Caballeros, dijo Wilhelm. ¿Fue decisión del Consejo de Sabios? Sí, fue decisión del Consejo de Sabios. De hecho, fue algo extrema. Ni yo mismo puedo entender por qué, respondió Reynard. En cualquier caso, Subaru lo evitó con éxito y volvió a ser amigo nuestro. Viendo el resultado, fue una gran bendición, dijo Julius. Comparado con ese pequeño incidente del bucle anterior, lo que me preocupa aún más es el bucle anterior a ese. La autoridad de la codicia nunca se reveló por completo. Reynard, ¿de verdad confías en que puedes derrotarlo?, preguntó Subaru. Haré todo lo que esté en mi mano, respondió Reynard con la respuesta más convencional posible. Oye. Hablar mal de alguien a sus espaldas cuando no está presente es una falta de respeto absoluta. ¿Acaso no es una violación de mi derecho a la dignidad? ¿Acaso ustedes tienen ese derecho? Ustedes, los supuestos caballeros brillantes y honorables, son en realidad unos villanos desvergonzados que hacen estas cosas a espaldas de los demás. Es tan ridículo que no puedo parar de reír. Cuando la puerta principal de la mansión fue abierta de una patada, la persona aún no había llegado, pero la voz ya se había escuchado. Pensar que estás hablando de tus enemigos incluso en tu tiempo de descanso. Qué diligente, qué diligente, qué diligente, qué diligente, qué diligente, qué diligente. Los 2 invitados especiales llegaron sin contratiempos al lugar del evento. Sin embargo, ninguno de los presentes mostró hostilidad alguna. Permanecieron sentados en silencio en la sala de estar. Por un instante, reinó un silencio tal que se podía oír caer un alfiler. No me ignoren así como así. Eso es una violación de mi derecho a existir, ¿no?
¿Acaso tienen ese derecho? Malditos, mírenme bien, sigan hablando de mí sin reparo alguno y lleguen a la obvia y fácil conclusión de que soy invencible, dijo Regulus con disgusto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es pereza? ¿De verdad sois todos tan perezosos? Mientras tanto, Betelgeuse se mordía el dedo, hasta que poco a poco se le hizo sangrar. ¿Quién los invitó a ustedes dos? Subaru levantó la mano, rompiendo la incomodidad causada por los dos arzobispos del pecado. Pero bueno, ahora que lo pienso, en realidad no podemos atacarnos ni hacernos daño aquí. Este es solo un lugar para bromear y descansar. Regulus frunció el ceño y habló con gran disgusto, simplemente estoy ejerciendo los derechos que me corresponden. ¿Bromas? Solo los fantasmas se molestarían en hacer algo tan aburrido. ¿Descanso? Disfruto de mi merecido descanso a cada instante. Si ese es el caso, entonces no tiene sentido que participes en este programa. Aparte de causar problemas. Ten cuidado al hablarme. Soy una invitada especial, mientras que tú solo eres una acompañante cualquiera. ¿Puedes entender la diferencia entre el cielo y la tierra que nos separa? NGH. Antes de que Regulus pudiera terminar de hablar, el caballero pelirrojo se le adelantó. Inmediatamente después, lo apartó de una patada. La enorme fuerza lo lanzó por los aires, arrojándolo a quién sabe dónde afuera. Maldito seas, ¿acaso me estás juzgando? Me estás concediendo una nueva oportunidad. Debo obtener su amor, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor. Unas manos invisibles se extendieron. Reynard no podía verlas, pero no importaba. Las esquivó con agilidad por instinto y luego lanzó otro puñetazo, haciendo que Betelgeuse saliera volando también. Oye, oye. Reynard, ¿no está prohibida la violencia en este programa? La boca de Subaru se crispó mientras hablaba. Mis disculpas. Simplemente hacía demasiado ruido. Sentí que al público no le gustaría mucho, dijo Reynard en un tono sumamente serio. Eso no parece una disculpa en absoluto. Pero bueno. Ahora hay mucha más tranquilidad. ¿En qué estábamos hace un momento? Estábamos hablando de que Subaru no quería ver una segunda espada dragón, dijo Julius. Callarse la boca. Capítulo 83. Before the Strategy Begins. El segundo día. Faltaban 36 horas para la aparición de la ballena blanca. La agenda de hoy estuvo bastante ajetreada. Tras terminar el desayuno a toda prisa a primera hora de la mañana, todos se reunieron de nuevo en el sótano del puesto de guardia. Inesperadamente, además de Julius, esta vez hubo dos visitantes inesperados en la cárcel subterránea de la estación de guardia. Eran Cruz y aquel simpático caballero que a menudo la seguía. Hola, Miau, soy el caballero principal de Cruz Amá, Félix de la Casa Arguile, caballero Félix Arguile. La adorable chica con rasgos semihumanos se presentó así. Subaru asintió y luego dijo con admiración, es asombroso. Pensar que existe una joven caballero tan linda y hermosa. ¿De verdad hay otro mundo tan abierto de mente? ¿Una hermosa joven caballero? Aparte de Subaru, todos los demás mostraron expresiones de desconcierto al mismo tiempo y lo miraron. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dije algo raro? No, nada. La forma en que Subaru se dirige a él es un tanto peculiar. Hermosa jovencita, no suena precisamente como un término utilizado para describir a un caballero, dijo Reynard. Por supuesto que no. Es una frase para describir chicas lindas. Y como Félix también es un caballero, los combiné. Aunque ahora que lo mencionas, el nombre sí suena un poco a nombre de chico. Pero esa apariencia le queda perfecta, lo mires por donde lo mires. Continuó explicando Subaru. Sin embargo, con esa explicación, la confusión de todos desapareció de inmediato. Lo que siguió fue. Julius, Reynard e incluso Félix dejaron de sonreír. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejaste de reírte? Subaru se mostró aún más confundido. Maestro. Maestro, esta persona es un niño, dijo Saula tirando de la ropa de Subaru. TL, Daga Otoko da, es un niño. ¿Qué?
¿Qué acabas de decir? Como no podía aceptar lo que Saula había dicho, la mente de Subaru se bloqueó momentáneamente. Lentamente y con cuidado, asimiló esas palabras, y luego preguntó con voz temblorosa, Saula, ¿qué acabas de decir? Repítelo. Esta persona es un niño. Palabra por palabra. Las cosas importantes debían repetirse. Ah. Cuando finalmente recuperó la conciencia, el grito de Subaru resonó por toda la cárcel subterránea. Junto con él, se desató la risa que Julius, Reynard y Félix ya no pudieron contener. ¿Un chico? Oye, no bromees, Saula. Eso no tiene gracia. Esto no tiene gracia, ¿de acuerdo? Mientras Subaru hablaba, señaló a Félix. En efecto, para una mujer, su estatura sería algo elevada. Pero aparte de su rostro, sus rasgos corporales y su altura, parecía exactamente una chica. Por supuesto, no se podía negar que, como mujer, su pecho era algo pequeño. Pero también había muchas mujeres en el mundo cuyos pechos permanecían planos incluso después de llegar a la edad adulta. Eso no podía considerarse una prueba en contra. Su voz es claramente aguda, su figura es delgada y su piel es suave y translúcida. Es, hombre. Ah, esta debe ser la primera vez que lo ves. Mi caballero Félix es varón. Esto no es una afirmación ajena, sino mi propia confirmación, dijo Cruz al ver la expresión de horror de Subaru. Golpe. Subaru se abofeteó la cara de repente. Me dolió. Solo decirlo con la boca es algo que cualquiera puede hacer. No será tan fácil engañarme. ¿Pruebas? Claro, sin pruebas, solo son palabras vacías. Subaru se reanimó y gritó. Félix y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos ese tipo de relación en la que nos hemos bañado juntos. Sin duda, entre sus piernas tiene un nombre. Antes de que Cruz pudiera terminar de hablar, Subaru gritó primero. ¡Alto! Me equivoqué. Acepto todo, así que por favor, no digas "oh" de boca de una chica. Yo no dije "oh", ¿verdad? Tus palabras son un tanto vulgares, no lo digas. Subaru se llevó las manos a la cabeza, incapaz de aceptar este hecho aterrador. Luego se giró y volvió a señalar a Félix. Todo esto es culpa tuya, maldita sea. Con esa apariencia, aunque tengas un poco de "oh", ¿quién se beneficia de eso? Y claramente tienes orejas de gato, pero en realidad eres un hombre. ¿Quién se beneficia de eso? Aunque digas eso, Subaru es el que malinterpretó todo. Ferris-chan nunca dijo que fuera una chica, Miau. Félix rió, sacó la lengua y guiñó un ojo. Su actitud hizo que Subaru pataleara furioso. Papá, mamá, incluso en otro mundo, existe el trap, sí. Trampa, hombre, extrañaba este término, tras enterarse del género de Ferris, todos ponen cara de asombro. No importa cuántas veces lo vea, nunca deja de sorprenderme. Aunque muy pocas personas se sorprenden tanto como tú hace un momento, dijo Cruz. Debemos volver al tema principal. Duquesa Cruz, ¿qué hace usted aquí? Wilhelm habló primero. Esa pregunta debería habérsela hecho originalmente Subaru, pero aún estaba inmerso en aquella aterradora verdad de antes y no se había recuperado. Para prestar ayuda, dijo Cruz. Los dos caballeros me acaban de explicar la situación. Someter a la ballena blanca y a los arzobispos del pecado es un asunto de gran importancia. También me gustaría aportar mi fuerza. ¿HM? ¿Hay alguna manera en que Cruz-sama pueda ayudar?, preguntó Julius. Julius, Reynard, ambos son miembros importantes de la Orden de Caballeros. Si desean abandonar el castillo real al mismo tiempo, se requerirá autorización, ¿correcto?, dijo Cruz. Sí, es correcto. Puedes intentar conseguir tiempo para marcharte solicitando un permiso o usando tus vacaciones. No está mal. Pero si el reino se entera después, ¿has considerado las consecuencias? Julius y Reynard guardaron silencio. Está bien. Si podemos acabar con la ballena blanca y someter a los arzobispos del pecado, no me importa que haya algún castigo, dijo Reynard poco después. Señor Reynard siempre habla con tanta nobleza.
Por eso pensé, ¿por qué no partir hacia esta subyugación bajo mi nombre esta vez?, propuso Cruz. Si ese es el caso, el reino no hará demasiadas preguntas. Por supuesto, no me apropiaré de los logros ajenos, ni actuaré como una persona mezquina que se beneficia sin hacer nada, continuó Cruz. Al contrario, les informaré a todos del resultado final de la subyugación de la ballena blanca. Cuando llegue ese momento, los comerciantes de todo el país recordarán esta hazaña y todos sus nombres. ¿Qué les parece? Cruz miró hacia Subaru. El organizador era Subaru. Era difícil imaginar que un forastero pudiera reunir a varios de los luchadores más fuertes de la capital real menos de un día después de su llegada. Ese liderazgo y capacidad de acción no dejaron a Cruz otra opción que admirarlo. Por supuesto, también estaba su habilidad para planificar con anticipación y su instinto casi profético. Cruz-san, usted quiere una parte del mérito, señaló Subaru, dejando clara su intención. ¿Quieres tener una carta más que jugar en el escenario político, verdad? Tal como dijiste ayer, otra moneda de cambio para las negociaciones. Así es. No tengo ninguna intención de ocultar mi propósito, dijo Cruz. Ayer no tenías este plan. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Subaru. Eso es algo que no deseo responder. Una leve sombra apareció en el rostro de Cruz. Ah, sí. Lo siento. Quizás pregunté algo que no debía. Si quieres hacerlo, por supuesto que puedes. Solo pude reclutar a Wilhelm-san gracias a tu ayuda. El nombre con el que nos llamemos no me importa mucho. Subaru extendió las manos. No le importaba la fama. No había decidido someter a la ballena blanca para hacerse un nombre. Ya veo. Gracias. Entonces, que el favor de ayer se devuelva de esta manera. No se puede contar así, Cruz-san, dijo Subaru de repente con seriedad. ¿Por qué? ¿Tienes alguna objeción? Crush frunció el ceño. Si la otra parte pretendía abrir la boca y exigir beneficios, la situación se volvería muy desagradable. La duquesa Cruz está dispuesta a usar su propio nombre para someter a la ballena blanca y a los arzobispos del pecado, ayudando a Reinhard y Julius a evitar el castigo. Para nosotros, esa es una ayuda sumamente importante. ¿Cómo puede considerarse eso como devolver un favor? Si lo tratara de esa manera, ¿no sería demasiado astuto? Subaru sonrió ampliamente al decir eso. Ah, interesante. Natsuki Subaru, este es un logro enorme, y aún así estás dispuesto a cederme solo una parte. Cruz seguía hablando con ese tono imponente. Esperaba la respuesta de Subaru. Quería saber cuál era su propósito, qué pensaba. Mentir sería inútil. Podía ver el viento. Con esto basta, ¿no? Solo quiero ayudar a mis amigos. Si terminara complicándoles las cosas, no sería empezar la casa por el tejado, dijo Subaru tras reflexionar detenidamente. El viento de la falsedad no sopló. Cruz no pudo evitar preguntarse si su protección divina había dejado de funcionar. ¿O era este hombre realmente un idiota que valoraba los sentimientos y la lealtad por encima de todo lo demás? Lo entiendo. Eres un amigo que vale la pena tener. Cruz extendió la mano y la mantuvo en el aire. Permítanos presentarnos de nuevo. Soy Cruz Karsten, actual jefe de la casa Karsten. Ayer, cuando Subaru le tendió la mano, ella lo rechazó. ¿Esto era un reconocimiento? Ah, no tengo tantos títulos. Solo soy yo. Solo Natsuki Subaru. Subaru extendió la mano y tomó la que quedaba suspendida en el aire. La batalla estratégica de la ballena blanca había comenzado oficialmente. Capítulo 84, The Whitewell Battle, Part 1, faltaban 2 horas para la aparición de la ballena blanca. A las 2 de la tarde, en las afueras del pequeño pueblo de Anumas, en las llanuras de Lifaus. Todos habían finalizado ya sus preparativos para esta batalla de subyugación. Al fin y al cabo, sus oponentes eran la poderosa ballena blanca y 2 arzobispos del pecado del culto de la bruja. Siguiendo la ubicación que recordaba, Subaru hizo que todos terminaran de colocarse en sus posiciones. Ya había puesto la alarma en su teléfono. Ahora, solo quedaba esperar el momento en que llegara la ballena blanca.
Todos habían adoptado sus posturas de combate. Wilhelm ya había sacado 2 espadas de su cintura, sosteniendo una en cada mano, listo para actuar en cualquier momento. El aura silenciosa de espada que lo rodeaba había alcanzado el reino de la perfección. Aquella presencia fantasmal que se aferraba a él era el resentimiento que había acumulado por el afán de acabar con su enemigo. Yo me encargaré de las comunicaciones en el campo de batalla. Reinhard habló. Poseía la protección divina de la telepatía, lo que le permitía contactar con todos los presentes y asegurar que cada campo de batalla pudiera coordinarse con los demás. Subaru, por favor, préstame tus ojos, le dijo Julius a Subaru. Esto era algo en lo que habían estado de acuerdo antes de la batalla. Después de que Subaru mencionara las manos invisibles de la pereza, Julius propuso uno de sus hechizos, el de enlace. Podía sincronizar los 5 sentidos de otra persona y conectar sus portales, permitiendo la comunicación de sus pensamientos. Claro que Subaru aún no comprendía del todo qué era un portal, ya que todavía no había estudiado magia sistemáticamente. Wilhelm no dijo nada. Simplemente miró fijamente al frente. Un sinfín de pensamientos parecieron cruzar por su mente, como si recordara algo. Inmediatamente después, apretó con más fuerza sus espadas, y una mirada asesina se apoderó de sus ojos. Ya viene. Observó cómo transcurría el tiempo. El tiempo transcurría, segundo a segundo. Wilhelm, Julius, Reinhard y Subaru sentían sus corazones con una opresión en el pecho. La única excepción era Saula, cuyo corazón estaba completamente entregado a Subaru. Ring, 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 ring. La alarma del teléfono sonó justo a tiempo, anunciando que la ballena blanca estaba a punto de aparecer en las llanuras de Lifaus, donde el atardecer, que se iba oscureciendo gradualmente, se acercaba a la noche. La luz del sol del atardecer aún estaba presente. Pero no había rastro de la bestia mágica. ¿Dónde estaba ese monstruo enorme? ¿Dónde estaba esa bestia gigantesca que debería haber aparecido como algo natural? ¿Podría ser tarde? En el instante en que ese pensamiento cruzó por la mente de Subaru, de repente notó que una enorme sombra había aparecido en el suelo justo delante de él. Algo había tapado el cielo, cubriendo incluso el último resplandor del sol. «Miren hacia arriba», gritó Julius primero. Todos miraron hacia el cielo. Bajo el crepúsculo dorado rojizo, flotando en el aire, se encontraba la enorme silueta con forma de pez de una bestia mágica. Su forma extravagante, sus enormes ojos, su único cuerno y el pelaje singular que cubría todo su cuerpo, no cabía duda. Aquella bestia gigantesca era, sin lugar a dudas, la bestia de la niebla, la ballena blanca. La enorme bestia mágica lanzó su rugido. Las tranquilas llanuras se estremecieron con 1000 capas de ondas sonoras aullantes. Mirando fijamente a la gigantesca criatura, Wilhelm fue el primero en correr hacia adelante. Saula, este tipo depende de ti y de Wilhelm-san. Julius, ven conmigo a buscar al culto de la bruja. Reinhard, vigila el campo de batalla. En cuanto veas a un hombre de pelo plateado, encárgate de él. Subaru desestimó las órdenes y luego se giró para buscar a Julius. Así de fácil. Misión garantizada. Saula miró fijamente a la enorme criatura que estaba arriba y extendió el brazo. Primero se formó un impresionante círculo mágico. Una veloz aguja blanca se disparó hacia el cielo, impactando con precisión en el enorme cuerpo de la ballena blanca. Aplastar. Sangre fresca esparcida sobre la tierra, acompañada por el doloroso rugido de la ballena blanca. La enorme ballena blanca se zambulló hacia abajo, cargando contra Saula y Wilhelm con su cuerpo descomunal. Wilhelm no mostró el menor temor. Observó fijamente a la ballena blanca que se acercaba ante él. El viento salvaje le azotaba el rostro, pero no retrocedió. Sus ojos reflejaban excitación y furia. 13 años. He esperado 13 años por este día. Pensar que te atreverías a atacarme directamente. Ese es tu mayor error. Wilhelm echó a correr, lanzándose también contra la enorme ballena blanca. Cuando la ballena blanca abrió su gigantesca boca, él saltó y aterrizó sobre su cuerpo. Las espadas que sostenía en sus manos se movían con una destreza incomparable.
El demonio de la espada empuñaba sus espadas y se desplazaba por el cuerpo de la ballena blanca como un elegante bailarín, saltando y atacando sin cesar. La piel, de un blanco puro, se desgarraba, y la carne se abría. ¡Ah! El demonio espada rugió. Un tajo, un corte, una y otra vez, dejando heridas sin cesar por todo el cuerpo del gigantesco monstruo. La imagen de su esposa, fallecida hacía mucho tiempo, afloró en su mente. Aún recordaba aquel mar de flores amarillas y el instante en que había derribado su arma. El fuego abrasador de la venganza inundó el cuerpo envejecido del demonio espada. Sangre fresca danzaba junto a él, mientras que el aullido agonizante de la ballena blanca era el acompañamiento natural perfecto. ¡Qué hombre tan admirable! Yo también necesito esforzarme más, exclamó Saula tras observar la postura de combate de Wilhelm. Una luz blanca atravesó el aire y se dirigió hacia la ballena blanca. Una aguja siguió a la otra, una luz blanca destructiva impactando su piel. Tras sufrir una cadena de ataques, la ballena blanca solo pudo seguir gimiendo. Estaba furiosa. La ballena blanca tembló repentinamente, liberando un impacto sónico tangible que golpeó el cerebro del demonio espada. Este se quedó paralizado por un instante, y en ese mismo instante, el demonio espada salió disparado. La enorme cola de pez se abalanzó sobre él. Si el golpe daba en el blanco, el cuerpo del anciano sufriría daños inimaginables. Ni hablar. Otra afilada aguja blanca salió disparada, perforando fácilmente la cola del pez. La ballena blanca, adolorida, no pudo continuar el ataque y solo pudo dejar caer al demonio espada al suelo. Muchísimas gracias, Saula Dono. Wilhelm se giró y le dio las gracias a Saula, que no estaba lejos. Aunque sea solo esto, no será suficiente para acabar con la ballena. Su piel es problemática. Incluso mi Hausnat tiene dificultades para asestarle un golpe mortal. Las agujas de Saula, aunque se llamaban agujas, en realidad eran un tipo de aguja mágica. Su esencia era un ataque mágico formado por maná condensado. La piel de la ballena blanca era extraordinariamente especial. Podía anular casi por completo el daño causado por la magia. Incluso si más de 100 magos lanzaran hechizos de ataque simultáneamente, solo podrían infligir heridas relativamente leves. Lo entiendo, Saula Dono. Aún así, te pido que me apoyes en todo lo posible. Intentaré acabar con él con mis espadas. Ya que el maestro me ordenó que me encargara de esto, no puedo decepcionarlo. Se acerca la segunda oleada de la ballena, viejo. Ten cuidado. Lo sé. Saula y Wilhelm retomaron sus posturas de combate. La gigantesca bestia mágica ya había descendido en círculos, lanzando un rugido feroz que generó una onda expansiva sónica. Era prácticamente un tsunami surgido del aire. Grandes cantidades de tierra, piedras y polvo fueron lanzadas al aire. La marea sonora golpeó directamente sus tímpanos, haciendo que el ruido fuera casi insoportable. ¡Ah! Fuego. Capítulo 85, The Wadwell Battle, Part 2, no había un solo campo de batalla. En comparación con el campo de batalla donde luchaban el demonio espada y Saula, Julius seguía cabalgando sobre su dragón terrestre a través de las llanuras, buscando rápidamente a los cultistas brujos que Subaru había mencionado. Siempre me subo a los dragones terrestres de otras personas. Algún día tendré que comprarme uno. Lástima que siga siendo un pobre diablo condenado por el cielo y la tierra, dijo Subaru desde detrás de Julius. TL, Dios mío, ve a buscar a tu chica ideal. Si la batalla por la subyugación transcurre sin problemas, puedo pagar para ayudarte a encontrar uno. Considéralo una recompensa para el gran colaborador, dijo Julius mientras controlaba al dragón terrestre. Oh. Entonces muchas gracias. Mientras los dos conversaban, pronto vieron aparecer a un grupo de personas en su campo de visión. Vestían extrañas prendas negras y todos portaban armas. En palabras de Subaru, esta era una imagen extremadamente típica de los miembros de una secta. Se parecían un poco a la Inquisición de la FFF, el culto de la bruja. Realmente aparecieron. Increíble, Subaru.
Todo está dentro de tu plan, dijo Julius con admiración una vez más después de presenciar personalmente la entrada de la ballena blanca y la aparición de los miembros del culto de la bruja. Me basta con que todos me crean. Ahora debemos enfrentarnos al enemigo. Tengan cuidado. Entre ellos, debe haber un arzobispo del pecado que pueda usar una autoridad. El nombre de esa autoridad es las manos invisibles. Sí, ya lo habíamos hablado antes de que comenzara la batalla. Julius saltó, haciendo una entrada sumamente elegante por encima de los cultistas de la bruja. Ninguno de los miembros del culto de la bruja pudo reaccionar a tiempo. O mejor dicho, jamás esperaron ser emboscados. Esa era la buena noticia, sin más detalles. Alclauseria. 6 colores se unieron en la espada del caballero. Una luz roja cubrió el atardecer carmesí, transformándose en una luz fluida de colores del arco iris que descendía furiosa. Julius blandió su espada, desatando un arte espiritual de alcance extremadamente amplio. Auge. Los miembros del culto de la bruja fueron dispersados por el repentino ataque. Muchos de ellos murieron en el acto y, por un instante, su formación cayó en el caos. El caballero de colores del arco iris aterrizó entre la multitud. Todos y cada uno de ellos eran enemigos, y ninguno merecía compasión. Blandió su espada larga, y el poder de los espíritus le otorgó tajos aún más fuertes. Ulgora. El espíritu del atributo viento y el espíritu del atributo fuego brillaron simultáneamente. La espada abrió una tormenta, y ésta se cubrió de llamas abrasadoras, convirtiéndose en una sangrienta tormenta de fuego que arrasó con todo a su paso. Muchos miembros de cultos de brujas ni siquiera tuvieron tiempo de lanzar gritos antes de ser arrastrados por la tormenta y convertidos en carne picada que se esparció por el cielo. Tan fuerte, Subaru no creía que su manejo de la espada fuera mucho peor que el de Julius. Al fin y al cabo, su maestro era Reed. En cuanto a técnica de espada pura, confiaba en poder enfrentarse a Julius sin problemas. Sin embargo, las habilidades de Julius no se limitaban a la esgrima. Como caballero espiritual, podía controlar simultáneamente espíritus de 6 atributos para atacar, transformándolos en diversos métodos ofensivos. Además, podía fortalecer su cuerpo con maná. En una batalla real, derrotar a Julio seguía siendo prácticamente imposible. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué apareces aquí? Espera, huelo el aroma del favor. ¿Qué aroma tan intenso? Es el aroma del amor, el aroma del amor. El loco arzobispo del pecado de la pereza, Betelgeuse, apareció una vez más. Su mirada se detuvo en Julius solo por un instante antes de posarse en Subaru, que seguía en el dragón terrestre. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué aroma tan intenso a favor? ¿Eres el orgullo? Entre todos los arzobispos del pecado, solo el asiento del orgullo permanece vacante. Al oír las palabras de Betelgeuse, Julius no pudo evitar dirigir también su mirada hacia Subaru. ¿Qué es esto? Una táctica barata de divide y vencerás. Escucha bien, no formo parte del culto de la bruja. Soy Natsuki Subaru. No soy tu supuesto orgullo, y tampoco me considero un orgullo. Subaru respondió de inmediato. Vamos a entrar, dijo Julius, volviendo la mirada hacia Betelgeuse. Betelgeuse se mordió la yema del dedo, haciéndose sangrar. Le temblaban los ojos constantemente. No entendía por qué un colega que había recibido un trato similar lo atacaría, pero eso no importaba. Esto tenía que ser una prueba. Es una prueba que se nos ha impuesto. Debo ser diligente y completar esta prueba. Mientras pronunciaba sus palabras, un gran número de manos invisibles surgieron desde detrás de Betelgeuse, tal como se esperaba. ¿Y qué si eres un usuario de artes espirituales? ¿Acaso simples espíritus se atreven a interponerse ante mí, ante mi camino, ante mi amor, ante el amor al que soy leal? Simplemente no conoces la altura del cielo ni la profundidad de la tierra. Por lo tanto, sé destruido, desaparece, esfuérzate de mi vista, muere.
Se mordió los dedos, estiró la lengua mientras la sangre fresca goteaba al suelo. Incluso el crujido de los huesos resonó con claridad en sus oídos. Mientras Betelgeuse gritaba su declaración, envió las manos invisibles hacia Julius. Unas manos de un negro intenso se abalanzaron en grandes cantidades, cubriendo el campo de visión como un tsunami. Cualquiera que no pudiera verla sería despedazado al instante y convertido en carne picada. Así que ese es su tamaño. Las manos invisibles realmente parecen los brazos de un gigante. Julius habló. Cuando Betelgeuse escuchó sus palabras, sus ojos se congelaron al instante, paralizado por la sorpresa. Dispersaos por mí. Un resplandor rojo brilló, atravesando las manos invisibles que se aproximaban desde sus raíces. La luz danzaba salvajemente. Bañada por el resplandor disperso, la trayectoria de la hoja brillaba con una luz roja intensa. Sus manos, negras como la noche, fueron barridas por él, cercenadas una tras otra. Betelgeuse dejó escapar un sonido de estupefacción. Julio simplemente sacudió la espada de su caballero, limpiando la sangre que había manchado la hoja. Luego dijo, nada impresionante. Si se pueden ver, entonces el poder de esta autoridad se reduce a eso. El punto fuerte de las manos invisibles era precisamente que no podían verse. Y una vez que se puedan ver, incluso alguien de mi nivel podrá lidiar con ellos como quiera, Betelgeuse, declaró Subaru con orgullo. Tú no deberías poder verlos. No deberías poder verlos. Verlos, poder verlos, imposible verlos, imposible, 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 posible, 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 claramente, 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 claramente. Esta es mi autoridad. Esta es la prueba de mi favor. ¿Por qué? Betelgeuse estaba atónito. Al haber perdido aquello en lo que confiaba, el miedo lo dejó casi sin palabras. Tranquilo. El que puede verlos no es él. Soy yo, dijo Subaru con un tono sumamente relajado. Al fin y al cabo, no había nada más placentero que ver a un enemigo poner una cara tan fea. ¿Qué? ¿Qué? Quien puede ver tus manos invisibles soy yo. Julius solo ve el paisaje que yo puedo ver. Le presté mis ojos y compartí mi visión con él, dijo Subaru con seguridad. Esto también se debe a la excepcional compatibilidad de Subaru con los espíritus. Una persona común no tendría forma de compartir sentidos conmigo hasta este punto, añadió Julius asintiendo. ¿Así que yo también podría convertirme en un apuesto caballero espiritual como tú? Más o menos. Si hay tiempo en el futuro, puedo ayudar a Subaru a encontrar un espíritu adecuado con quien firmar un contrato. Eso es genial. Maldita sea, 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 maldita sea. Las manos invisibles se abalanzaron sobre ellos de nuevo como una marea embravecida. Entonces permíteme usar tus ojos y acabar con el enemigo que tenemos delante, amigo mío, Natsuki Subaru. Todavía te acuerdas de mí, ¿verdad? Maldita sea, esto va demasiado bien, aunque la pelea con Betelgeuse es algo similar en el original, así que supongo que aún es aceptable, pero quiero ver a Subaru sufrir un poco. ¿Eso es un poco sádico? Aunque ahora mismo el lado de la ballena blanca y Regulus todavía está presente. Capítulo 86, The Wardwell Battle, Part 3, los dos campos de batalla ya habían comenzado a luchar por separado. Reynard permaneció donde estaba, observando cada campo de batalla. Saula y Wilhelm se enfrentaban a la enorme ballena blanca. Julius y Subaru luchaban contra el arzobispo del pecado de la pereza. A juzgar por la situación, todo marchaba bien. Si las cosas continuaran así, ambos frentes deberían poder lograr ciertos resultados. Y a continuación, solo quedaba el más importante. Aquel sobre el que Subaru le había advertido repetidamente antes de que comenzara la batalla, el arzobispo del pecado de la codicia, Regulus Corneas, a quien casi se podría llamar invencible. Todavía no ha aparecido. ¿Dónde está? La mirada de Reynard se movía entre los distintos campos de batalla.
Faltaba menos de una hora para que anocheciera, y el cielo ya se había oscurecido gradualmente. El resplandor del atardecer se desvanecía lentamente. La ballena blanca, el arzobispo del pecado de la pereza, todo lo que Subaru había mencionado ya había sido verificado. Reynard no tuvo más remedio que convencerse por completo. Además, Subaru lo había ayudado a manejar muy bien su relación con su abuelo. Realmente había traído de vuelta a alguien increíble. Esta misión no fue en absoluto infructuosa. Saberlo todo de antemano, predecir los acontecimientos como un dios, atacar antes de que el enemigo pudiera moverse. Era como si Subaru lo hubiera visto y calculado todo. Si alguien así fuera un enemigo, sin duda sería un verdadero dolor de cabeza. Por suerte, era amigo de Reynard. Su amigo. Antes de que Reynard pudiera pensar más, una voz irrumpió abruptamente en el campo de batalla. El dueño de esa voz claramente no había entrenado mucho su garganta, pero su voz no era para nada suave. Oigan, ¿de dónde salieron ustedes? Y encima, el estúpido Betelgeuse. Claramente, este ni siquiera es el lugar al que iba dirigido, ¿verdad? Pensar que un grupo de idiotas, cuyo origen ni siquiera está claro, lo detendría. Todos los días se jacta de lo diligente que es, pero al final, ni siquiera puede pasear a su mascota con correa. Me da igual lo que le hagan a ese idiota. Si quieren, háganlo pedazos, están en su derecho. Pero interferir abiertamente en mi ruta de esta manera. ¿Acaso eso no es una violación de mis derechos? Mi derecho a la libertad. Cuando el arzobispo del pecado, de cabello blanco, que había entrado en el campo de batalla, expresó su descontento, activó su autoridad, como para asegurarse de que todos pudieran oír su voz. El sonido se solidificó. El sonido, absolutamente imposible de detener, se convirtió en viento y se propagó en todas direcciones. Era imparable, transformándose en una tormenta que parecía dispuesta a destruir el cielo y la tierra. Reynard entró inmediatamente en modo de combate y gritó a todos al mismo tiempo. Todos, esquiven rápido. En comparación con el diligente arzobispo del pecado de la pereza, se habían registrado muy pocas acciones relacionadas con el arzobispo del pecado de la avaricia. De hecho, solo una. Según los pocos supervivientes de aquel entonces, había sido una escena como si el cielo mismo se derrumbara. Un demonio blanco había llegado, y con una sola frase, sí, una sola frase, junto con esa sentencia, la ciudad fortificada de Garkla quedó destruida en un tercio, causando más de 10.000 bajas, demasiadas para contarlas. Y con esa sola frase, fue catalogado como un arzobispo del pecado cuyo nivel de amenaza era equivalente al de la pereza. Por supuesto, si el propio Regulus se enterara de eso, probablemente estaría furioso. Guión bajo 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 la perspectiva volvió al presente. Ya fueran Saula y Wilhelm, que seguían luchando ferozmente contra la ballena blanca, o Subaru y Julius, que luchaban valientemente contra Betelgeuse, todos ellos presenciaron la escena ante sus propios ojos. ¿Estás bromeando? Subaru sentía que lo que estaba viendo superaba por completo su visión del mundo y lo que podía aceptar. Fue un tsunami. Así es. En esta llanura abierta, una ola arremetió en todas direcciones, compuesta enteramente de arena, tierra y rocas. El polvo que se elevó al cielo cubrió por completo el último vestigio del crepúsculo. Era como una inundación imparable, un tsunami en tierra, rugiendo mientras intentaba devorar a todo el mundo. El sonido que no se podía extinguir empujó la tierra hacia adelante, amontonando todo el suelo y formando un flujo de arena y piedras que se extendió en todas direcciones. Su extensión era sencillamente absurda. Impactante. Aunque claramente se encontraba a varios cientos de metros de distancia, quizás incluso a más de 1.000 metros, aquel alud de lodo, arena y piedras ya había rodado ante sus ojos y seguía expandiéndose constantemente. Retirada. Julio. Lo sé. Julio saltó de nuevo sobre el dragón terrestre y lo controló para que huyera a toda velocidad. Pensar que elegirías huir. ¡Qué perezoso! ¡Qué perezoso! ¡Qué perezoso! Un gran número de manos invisibles aparecieron bajo Betelgeuse, elevándolo por los aires mientras perseguía a Subaru y Julius.
Saula-san. Ah, ya sé. El amo también dio la orden. Wilhelm y Saula también se dieron la vuelta y huyeron al mismo tiempo. Tenían que evitar ese ataque a toda costa. Si lo enfrentaban de frente, esa autoridad invencible los convertiría en cadáveres dispersos. Retumbar, el polvo se disipó. El rugido de la ballena blanca resonó como una campana ancestral que descendía del cielo. Había caído la noche. La luna llena ya había reemplazado al sol, brillando en lo alto del cielo y haciendo que las estrellas resplandecieran juntas. Bajo la luz de la luna, toda la llanura se había convertido en un caos absoluto. Innumerables briznas de hierba fueron arrasadas por aquel ataque. Flores y plantas quedaron destrozadas y aplastadas contra el barro. Era como si incontables manos invisibles hubieran removido la tierra, arando el terreno varias veces. Y el culpable de todo esto no era más que aquel hombre que permanecía tranquilamente en su sitio, admirando su propia obra maestra. Ja, 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 así es. Así es exactamente como deberías verte. ¿Lo entiendes ahora? Recuérdalo, ¿de acuerdo? No te confundas con un obstáculo, ¿vale? Si lo hicieras, dañarías demasiado mi autoestima. No estamos al mismo nivel. ¿Lo entiendes? Soy Regulus Corneas, el arzobispo del culto de la bruja y el pecado de la avaricia. Soy la persona más satisfecha del mundo. Aquel cuya identidad está firmemente establecida. Una existencia cuyo cuerpo y mente no tienen ningún factor de vacilación. Tras presentarse, Subaru finalmente giró la cabeza y miró hacia atrás. En las llanuras silenciosas, en los pastizales que ya habían quedado devastados hasta ser irreconocibles, bajo la luz de la luna, bajo la luna llena. La ballena blanca pendía en lo alto del cielo. El perezoso salió volando en su persecución. Y allí estaba la avaricia, como un monstruo. Los tres campos de batalla habían convergido por completo. Los tres enemigos habían tomado posiciones definitivamente. Es todo tuyo, Reynard. El arzobispo del pecado de la avaricia era absurdamente fuerte, poderoso más allá de toda lógica. Con tan solo pronunciar una frase había provocado una destrucción a gran escala. Era, sin duda, un monstruo. Sin embargo, lo entiendo. Cazar monstruos es mi especialidad. Reynard respiró hondo, con sus ojos azules fijos únicamente en Regulus. Solo un monstruo podría cazar a otro monstruo. ¿El santo de la espada? ¡Qué aburrido! ¿Cómo sabías a dónde íbamos? Da igual, es una pregunta muy aburrida. Simplemente quería vivir mis días normales como es debido. Simplemente quería estar tranquilo, a solas. Antes de que Regulus pudiera terminar de hablar, el caballero cazador de monstruos ya se había adelantado. Su velocidad era como un trueno. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó el campo de batalla entrecruzado y, en un instante, ya estaba frente a Regulus. Invencible contra el más fuerte. Capítulo 87. The Monsters Roar. La espada del dragón no podía desenvainarse. La hoja divina, venerada como la cúspide de todas las espadas, parecía ignorar al formidable enemigo que tenía delante. Pero Reynard no podía hacer nada al respecto, así que no le quedó más remedio que blandir el puño. Protección divina de las manos desarmadas, incluso sin un arma, puede demostrar plenamente su fuerza en el combate sin armas. Protección divina de la noche, su fuerza aumenta durante la noche. Auge. Regulus salió disparado por los aires, lanzado por un solo puñetazo. Sin embargo, Reynard no sintió el impacto. Fue como golpear una pared indestructible. Uno tras otro, todos son monstruos. Murmuró Subaru mientras observaba la batalla no muy lejos de allí. Tanto Reynard como el arzobispo del pecado de la avaricia eran lo suficientemente fuertes como para ser considerados monstruos. Eran seres cuya fuerza superaba toda comprensión. Ya veo. Tal como dijo Subaru, eres un enemigo muy peculiar, dijo Reynard, sin dejar de mirar al frente. En circunstancias normales, la mayoría de los enemigos no podrían salir ilesos tras recibir uno de sus golpes. Y, sin embargo, Regulus seguía de pie frente a él, sin una sola mota de polvo. Oye, no había terminado de hablar.
¿Qué sentido tiene interrumpir a alguien así? Aunque seas el santo de la espada, no puedes ser tan arrogante, ¿verdad? Claramente, esto no me está tomando en serio. Antes de que Regulus pudiera terminar, Reynard se movió una vez más con una velocidad atronadora, recorriendo una enorme distancia y llegando junto a él. Maldita sea. ¿Estás intentando el mismo truco otra vez? No eres más que un insecto. Antes de que pudiera llegar el ataque de Reynard, el rugido de Regulus se transformó primero en un golpe indestructible que arrasó en todas direcciones. Al ver esto, Reynard no tuvo más remedio que realizar una maniobra evasiva a una velocidad vertiginosa. Su velocidad era tan asombrosa que, para los demás, parecía tan absurda como la teletransportación, imposible de captar a simple vista. El ataque y la defensa de Regulus podían considerarse de primera clase a nivel mundial. Pero, en definitiva, sus capacidades físicas eran las de una persona común y corriente. Ese nivel no era suficiente para contrarrestar la velocidad de Reynard. El ataque sónico explosivo asoló el paisaje de las llanuras con una intensidad tal que parecía que iba a remodelar todo el terreno, pero aún así no pudo alcanzar a Reynard. Ga. Regulus golpeó el suelo con furia. Con ese pisotón, la tierra se agrietó y se hizo añicos. Enormes fisuras se extendieron a su alrededor por más de 100 metros, mientras feroces vientos arreciaban intentando alcanzar a Reynard. No podía tocarlo. No pudo atraparlo. No pudo golpearlo. Reynard esquivó con precisión cada uno de los furiosos ataques de Regulus. Aunque el campo de batalla ya había quedado pulverizado por este demonio, e incluso aunque continuar la lucha pudiera destruir por completo la forma original de las llanuras, Regulus aún no podía atrapar a Reynard. Maldito seas, ¿qué demonios eres? Soy amigo de Subaru. Esa voz tranquila llegó hasta él, haciendo que Regulus se sintiera como si se hubieran burlado de él. Aquí. La voz de Reynard provino de encima de Regulus. Antes de que Regulus pudiera siquiera levantar la cabeza, un puño ya le había alcanzado la cara. Estallido. Fue como si dos objetos increíblemente duros hubieran chocado, creando una tormenta tremendamente poderosa que arrasó el paisaje circundante. Esta vez, Regulus no salió volando. Se mantuvo firme en el suelo, y la razón era extremadamente simple. Yo soy el ganador. ¿Aún no lo entiendes? Fundamentalmente no estamos al mismo nivel ni en la misma categoría. No sé cuántas supuestas buenas acciones has hecho con ese poder violento que parece existir solo para abusar de los demás, pero un tipo que solo puede alcanzar la felicidad mediante el sacrificio no puede llegar más lejos. ¿Cuántas vidas has pisoteado con ese poder? Esa apariencia codiciosa tuya es verdaderamente repugnante. Regulus habló largamente, recorriendo con la mirada, furiosa, todo a su alrededor. Reynard desapareció una vez más. Son palabras muy duras. Es cierto. Por mi culpa, por mi abuela. Reynard bajó un poco la mirada mientras respondía al argumento de Regulus, que parecía haberse roto. La actitud de aceptación del santo de la espada dejó atónito incluso a Regulus por un momento. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso estás diciendo, lo sé incluso sin que me lo digas? ¿Que soy consciente de los pecados que he cometido y, precisamente por serlo, pretendo corregir mis errores y que entonces todo se borrará? ¿Como si nada hubiera pasado? Conoce tus límites, pecador. Aunque salvaras a 10.000 personas, a 100 millones, eso no cambiaría los pecados que cometiste. Así que muere aquí mismo, obedientemente. Antes de que comenzara la batalla, Subaru me dijo que todo lo que dijera podía ser como el viento que pasa rozando mis oídos. Parece que tenía razón, ¿eh? ¿Quién demonios es Subaru? No empieces a hablar de alguien que ni siquiera conozco, ¿de acuerdo? Suena a nombre estúpido. ¿Fue ese idiota quien te lo dijo? Puff. A mitad de su discurso, Regulus sintió de repente que el cielo y la tierra se ponían patas arriba. ¿Por qué se le había invertido la visión? Reynard acortó la distancia al instante, lo agarró del tobillo y lo lanzó violentamente hacia el cielo. Mis disculpas, pero no te permito hablar mal de mi amigo. Tocarte directamente es arriesgado, pero salgamos de una vez por todas, ¿qué es esto?
No te importa que te insulten, pero cuando insultan a tu amigo, ¿eso sí está mal? Cada vez me parece más sospechoso. Hipócrita. Una persona anormal como tú no puede tener amigos normales. No eres más que un asesino. Un asesino no merece amigos ni cariño, ¿verdad? Incluso mientras era lanzado hacia el cielo, Regulus seguía parloteando. Un viento feroz envolvía tanto a Reynard como a Regulus. Reynard saltó hacia arriba, su explosiva potencia de salto lo elevó fácilmente aún más alto. Apretó el puño, con la intención de estrellar a Regulus contra el suelo. Ya te lo dije, esto no es una cuestión de poder. ¿Crees que si me tiras desde un lugar alto vas a ganar? Estás soñando demasiado, ¿verdad? Qué egoísta y arrogante eres. No creo que el poder por sí solo pueda derribarte. Pero entretenme un poco más, retumbar. Como un meteorito que cae a una velocidad vertiginosa, Regulus recibió un puñetazo cargado de inmensa energía cinética y se estrelló contra la tierra. Su cuerpo, de una solidez inquebrantable, y aquella fuerza devastadora impactaron simultáneamente. En el instante en que se estrelló contra el suelo, se desató una terrible conmoción. El cielo se estremeció y la tierra tembló. Incluso quienes se encontraban en los otros campos de batalla sintieron como el suelo bajo sus pies emitía un gemido lastimero. La batalla que allí se libraba era, sin duda, de una magnitud monstruosa. Maldita sea, solo con ver esto me hierve la sangre. La voz de Reed apareció en la mente de Subaru por primera vez en mucho tiempo. Creí que te habían matado, hermano mayor Reed, replicó Subaru. HMPH. No me subestimes, chico, pero si eso es todo lo que tiene, ese caballero no podrá vencer a ese hombre niño grande, analizó Reed. Así era. Por muy intensa que pareciera la batalla, Regulus no había sufrido ni el más mínimo daño de principio a fin. Es un plato que hay que dejar para el final. Primero, tenemos que terminar de comer todos los aperitivos. Subaru dejó de prestar atención a esa batalla porque el arzobispo del pecado de la pereza, pisando las manos invisibles, había llegado justo encima de Julius y Subaru. Además, tenían un enemigo al que debían derrotar sí o sí.